Los investigadores de la Universidad de California en Berkeley hicieron un experimento que parece sacado de una película. Pusieron a dos personas a jugar al Monopoly, pero con una diferencia: una de ellas recibía el doble de dinero al inicio, cobraba el doble al pasar por la salida y tiraba 2 dados en lugar de 1. La ventaja era completamente arbitraria, decidida al azar con el lanzamiento de una moneda. Y sin embargo, a medida que avanzaba la partida, el jugador con ventaja empezaba a comportarse de una forma muy específica. Se movía más rápido por el tablero. Hablaba más alto. Golpeaba las piezas con más fuerza. Y al final de la partida, cuando los investigadores preguntaban por qué habían ganado, los jugadores favorecidos atribuían su victoria a sus propias decisiones y habilidades. No al hecho de haber empezado con el doble de recursos. Eso ocurrió en una partida de Monopoly de 20 minutos. Imagina lo que hace el dinero real sobre la personalidad de una persona durante años. Hoy vamos a ver exactamente cómo el dinero cambia quién eres, qué mecanismos psicológicos están detrás, y por qué entender esto importa independientemente de cuánto tengas ahora mismo. Antes de entrar en los mecanismos concretos necesito dejar algo claro. Este vídeo no es un argumento de que el dinero sea malo ni de que las personas ricas sean peores personas. La relación entre dinero y personalidad es mucho más compleja y más interesante que ese juicio moral simple. Lo que la ciencia muestra no es que el dinero corrompa. Es que el dinero amplifica. Amplifica lo que ya hay. Y dependiendo de lo que haya, esa amplificación puede ir en muchas direcciones diferentes. El primer mecanismo concreto y el más documentado en psicología es lo que los investigadores llaman reducción de la dependencia social. Los seres humanos somos una especie profundamente interdependiente. Durante la mayor parte de la historia evolutiva, sobrevivir requería cooperar. Necesitabas a los demás para cazar, para protegerte, para criar a los hijos, para superar las enfermedades. Esa interdependencia generó una serie de comportamientos sociales muy arraigados: empatía, reciprocidad, sensibilidad a las necesidades de los demás, disposición a cooperar incluso cuando no hay una ventaja inmediata. Interdependencia de forma muy concreta. Cuando tienes suficiente dinero, necesitas menos a las personas para resolver los problemas cotidianos. Puedes pagar para que alguien repare lo que se rompió, para que alguien cuide lo que necesita cuidado, para acceder a servicios que antes requerían favores y redes de apoyo mutuo. Y cuando la interdependencia disminuye, los comportamientos que la interdependencia genera también tienden a disminuir. Los estudios de Paul Piz en Berkeley, que son los más citados sobre este tema, muestran de forma consistente que las personas con más recursos tienden a puntuar más bajo en medidas de empatía, a ser menos generosas en juegos de cooperación, y a ser menos precisas identificando las emociones de otras personas. No de forma absoluta ni universal, sino como tendencia estadística que se replica en múltiples culturas y contextos. Y lo más revelador de estos estudios es que el efecto no requiere ser rico de verdad. Basta con sentirse rico temporalmente. Cuando los investigadores hacen que personas de clase media piensen en cómo son más ricas que otros antes de un experimento, sus comportamientos empáticos disminuyen de forma medible. Es el mecanismo, no la cantidad, lo que produce el efecto. El segundo mecanismo es más sutil pero igual de consistente: el dinero cambia la atribución de causas, no solo el comportamiento. Cuando tienes dinero y las cosas salen bien, el cerebro tiende a atribuir ese éxito a factores internos. A tu trabajo, tu talento, tus decisiones. Cuando las cosas salen mal, a factores externos. Al contexto, la mala suerte, la situación del mercado. Esta asimetría en la atribución es un sesgo que todos tenemos en cierta medida, pero que el dinero amplifica de forma significativa. Esto ocurre porque el dinero genera una narrativa de control. Si tienes recursos, si has podido resolver problemas, si tu esfuerzo ha producido resultados visibles y medibles, el cerebro generaliza esa experiencia hacia una creencia más amplia: yo controlo lo que me pasa. Mis decisiones determinan mis resultados. Y esa creencia, aunque tiene partes ciertas, oscurece todo lo que no fue decisión propia. La familia en la que naciste. El momento histórico en el que llegaste al mercado laboral. Los contactos que te abrieron puertas. La suerte que está presente en casi todos los éxitos, aunque raramente tiene consecuencias muy concretas en cómo una persona ve a quienes tienen menos. Si tu éxito se debe a tus decisiones, el fracaso de otros debe deberse a las suyas. Si tú llegaste porque trabajaste duro, quien no llegó es porque no trabajó suficientemente duro.
La estructura, el contexto, la suerte, desaparecen del análisis. Y esa visión del mundo, que el dinero tiende a construir y reforzar, tiene implicaciones enormes en las decisiones políticas, sociales y personales que se toman desde esa posición. El tercer mecanismo es el más interesante porque va en la dirección opuesta a los dos anteriores y muestra la complejidad real de esta relación. El dinero, bajo ciertas condiciones, puede amplificar también los rasgos prosociales de una persona. Las investigaciones sobre filantropía muestran algo que parece contradecir los estudios de PIV. Hay personas que al aumentar su riqueza aumentan también su generosidad, su compromiso social, su disposición a usar sus recursos para impactar en los demás de forma positiva. La diferencia parece estar en algo que los psicólogos llaman orientación hacia los valores. Las personas que antes de tener dinero ya tenían una orientación prosocial fuerte, que valoraban la contribución, la conexión, el impacto en otros, tienden a amplificar esa orientación cuando el dinero llega. El dinero les da más capacidad de hacer lo que ya querían hacer. Pero las personas que antes de tener dinero tenían una orientación más individualista, más centrada en el logro personal y la distinción, tienden a amplificar esa orientación también. El dinero les da más capacidad de separarse, de no depender, de no tener que cooperar. En ambos casos el mecanismo es el mismo, el dinero amplifica. Lo que cambia es que amplifica en cada persona. Y eso hace que la pregunta relevante no sea qué te hace el dinero, sino quién eres tú antes de que llegue. Porque lo que seas antes es lo que el dinero va a potenciar. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Lo primero es usar estos mecanismos como un espejo, no como un juicio. Si tienes más que antes y notas que tu empatía ha disminuido, que te resulta más difícil ponerte en el lugar de quienes tienen menos, que tiendes a atribuir el éxito propio al mérito y el fracaso ajeno a la elección, eso no significa que seas mala persona. Significa que los mecanismos que la ciencia describe están operando en ti. Y verlos es el primer paso para decidir conscientemente si quieres que sigan operando sobre el papel de la suerte y el contexto en tus propios resultados. No para minimizar el esfuerzo real que hay detrás de lo que has construido, sino para mantener una visión más precisa de la realidad que la que el dinero tiende a construir de forma automática. Ese realismo sobre el contexto no te hace menos exitoso. Te hace más capaz de entender a los demás y de tomar mejores decisiones. Y lo tercero es la pregunta más importante de este vídeo: ¿quién quieres ser si el dinero llega? No en términos de lo que comprarías o a dónde irías. En términos de los valores que quieres que se amplíen. La empatía, la generosidad, la conexión con los demás, esos rasgos también se pueden cultivar deliberadamente antes de que llegue el dinero. Y cultivarlos ahora es la única forma de asegurarte de que cuando el dinero amplíe lo que hay dentro, lo que amplíe sea lo que quieres que sea. El dinero no te cambia. Te revela. Y si trabajas en lo que quieres revelar antes de que llegue, habrás hecho el trabajo más importante que existe en finanzas personales. Uno que no aparece en ningún curso de inversión ni en ninguna hoja de cálculo, pero que determina todo lo que viene después. Si este vídeo te hizo pensar en cómo el dinero ha cambiado o podría cambiar quién eres, hay más contenido como este en el canal. Suscríbete si quieres seguir entendiendo la psicología real detrás del dinero. Sin juicios. Solo las cosas que cambian cómo te ves a ti mismo.